Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que conforma una anamnesis, qué es y qué vamos a encontrar justamente en este instrumento de evaluación. Una anamnesis es el proceso de exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio a nuestros pacientes, en este caso a nuestros deportistas, para identificar personalmente a este individuo. Necesitamos conocer su salud desde la infancia, la adolescencia, todo lo que es quizás sus dolencias, sus fracturas, sus cirugías, si tuvo o no algún accidente, si ha padecido o no alguna enfermedad, justo porque lo que necesitamos es obtener toda la información acerca de él para determinar ciertos cambios en la alimentación o tener en el radar ciertos comportamientos que nos pueden ayudar a la hora de tirar estrategias tanto en el entrenamiento como en este caso en la alimentación. Igual de importante es revisar sus antecedentes heredofamiliares, ambientales y sobre todo también cierto entorno por el cual se rodea. Recordemos que el hombre, en este caso el individuo, para no meternos en cuestiones de género, es un ente biopsicosocial. Eso implica que debemos de estudiarlo perfectamente bien y hacer una anamnesis completa. Si todavía aún no nos ha quedado claro qué es una anamnesis, pues no es más que la historia clínica. Y la historia clínica deportiva, además, debe de estar perfectamente bien documentada por datos relevantes relacionados con la salud del deportista, y evidentemente con su trayectoria, así como la gravedad de las lesiones si es que las ha tenido y evidentemente lo mismo algún evento hospitalario. Es decir, que adicional la historia clínica, que eso en sí es la anamnesis, deberá tener un capítulo mucho más robusto en el caso de un deportista. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos a considerar en una anamnesis del deportista? Pues va a tener que conformarse por antecedentes médicos, familiares, deportivos, los hábitos alimentarios, el historial nutricional, la evaluación antropométrica, la evaluación bioquímica, que en este caso son los exámenes, los estudios de laboratorio. Documentar el estado de ánimo, también tendrá que tener esa sesión responsable del psicólogo deportivo, y de ahí en adelante podrá llenarse de una infinidad de datos que nos sean de importancia para tener un tratamiento más adecuado para ese deportista. Y vamos a empezar con los antecedentes médicos. Estamos acostumbrados evidentemente a tener o a atender deportistas en su gran mayoría sanos, pero ¿qué pasa con aquellos deportistas que ya están retirados o que apenas van a iniciar su vida deportiva? Pues evidentemente tendremos que tener en el radar cómo fueron de niños, cómo se van desarrollando de adolescentes, de adultos, hasta llegar a personas pues mayores. Necesitamos conocer si hay antecedentes de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes. Porque en el área deportiva también tenemos deportistas que cursan con diabetes tipo 1 principalmente, con resistencia a la insulina, quizá aquellos que no tienen un riñón porque en algún momento tuvieron que ceder o lamentablemente perdieron un órgano.
Entonces, todo eso es súper importante que lo registremos en su anamnesis. Igualmente es relevante las cirugías previas, las hospitalizaciones, los traumatismos, las fracturas, las lesiones, las intervenciones que han tenido en este tipo de eventos. En cuanto a los antecedentes familiares, pues la herencia es súper importante, hablando de la genética, y es evidentemente importante saber si tiene antecedentes de enfermedades hereditarias o familiares, como enfermedades cardíacas, como enfermedades de tensión arterial, como enfermedades como la obesidad, entre algunos otros tipos de riesgos que pudiera estar sometido por su código genético mi deportista. Posiblemente, a lo mejor, si él o ella o ella me dice no estoy hipertrofiando suficientemente bien, qué es lo que está pasando, mi entrenador tiene una buena programación de entrenamiento, incluso ustedes pueden, como licenciados en ciencias del deporte, consultar con el área de nutrición del por qué no estamos hipertrofiando como debe de ser a pesar de los múltiples métodos de entrenamiento que puedan estar utilizando. Pues bueno, leyendo justo algunos antecedentes heredofamiliares o los antecedentes clínicos, podemos dar quizá con el problema del por qué no se está desarrollando esa masa muscular, lejos de decir que pues bueno, que él es así y listo, ¿no? Hay que buscar la causa. En cuanto a los antecedentes deportivos, pues bueno, todo. Tenemos que fundamentar los niveles de actividad deportiva por los que ha pasado, si empezó su deporte desde niño, a qué edad lo empezó, cómo lo empezó, si ha sufrido algún evento, lesiones a raíz de ese deporte. Todo eso es importante. Pues sí, sería un sueño que cada estrategia de entrenamiento estuviera registrada en la historia clínica, pues sí, porque evidentemente forma parte de ese historial para tener un registro de cómo estimular perfectamente bien los músculos y así no estuviéramos como divagando en que, bueno, ahora te voy a meter esta metodología, bueno, ahora esta, bueno, ahora el otro. Y evidentemente, pues saber que va a haber algunas extremidades, acuérdense que somos asimétricos, en donde se va a necesitar un poco de más trabajo, pero si hay algo peculiar, saber como por qué se está dando esa peculiaridad o esa falta de desarrollo o ese subdesarrollo en esa extremidad. En cuanto a los antecedentes alimenticios, pues también es sumamente importante conocer los hábitos de alimentación que tiene mi deportista, incluyendo la cantidad, la frecuencia, el número de comidas, los horarios que tiene en la comida, igual coordinarlo en cuanto a la estrategia pues de entrenamiento, saber en qué horarios él tiene que estar entrenando, saber el volumen y la intensidad de ese entrenamiento para que las comidas previas estén perfectamente coordinadas y alineadas a esos factores de exigencia durante el ejercicio. Por eso es importante que al libro abierto tengamos nuestra estrategia de entrenamiento para poder programar perfectamente bien las comidas y no estar dando tumbos y adivinando y suponiendo que así debe de ser la alimentación, porque pues como el número y las calorías y la fórmula ya me dijo que estas calorías son, y pues así es como tienes que comer. La verdad es que la nutrición deportiva va más allá de solamente calcular calorías.
En cuanto a los antecedentes nutricionales, todo lo que es la historia nutricional del paciente, incluyendo el uso de suplementos, nos va a poder ayudar justo a identificar posibles deficiencias o excesos. Es decir, si ha tomado suplementos de vitaminas, suplementos de minerales, por qué los ha tomado, en qué condiciones se los dieron, si ha tenido experiencia con proteínas, con BCAAs, con betalanina, con arginina, con L-carnitina, con incluso con pues productos para bajar de peso, con herbolaria, con todo eso. Con todo eso es sumamente importante preguntar si ha tenido experiencia en el uso de este tipo de productos. Igualmente, su evaluación antropométrica, y con esto no quiero decir que única y exclusivamente sean las mediciones conforme a diversos protocolos, ya sea el ISAC o algún otro internacional, sino también aquí tendremos un expediente vasto para la bioimpedancia, en donde a través de unas tanitas podemos tener una lectura de composición corporal, llámese un InBody o un espirómetro o cualquier prueba que se derive del laboratorio de fisiología. Aquí es donde debe de estar justamente en la anamnesis. En cuanto a la evaluación antropométrica, pues evidentemente necesitamos los generales, ¿no? La talla, la edad, el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el porcentaje de masa grasa, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa ósea, la cantidad de agua que tiene en su cuerpo, porque eso nos va a poder ayudar a que nosotros establezcamos objetivos específicos en nuestro deportista. Igual, toda la evaluación bioquímica, que son los exámenes laboratoriales que tanto medicina del deporte como nutrición del deporte vamos a tener que requerir, porque evidentemente pues el deportista no deja de ser un paciente, ¿no? A lo mejor se encuentra muy fatigado, a lo mejor se encuentra muy estresado, a lo mejor vemos que sí está comiendo bien pero no está aprovechando suficientemente bien los alimentos en la dieta. ¿Por qué es lo que está pasando? A lo mejor tiene o cursa con alguna infección, llámese gripa, tos o alguna infección como salmonelosis o una amibiasis. Evidentemente, cuando yo empiezo a notar eso, o aunque esté sano, pues el check-up va a tener que formar parte de su registro de anamnesis. ¿Qué es lo que puedo checar aquí? Pues bueno, el funcionamiento principal de los órganos vitales, como el hígado, los riñones. Voy a tener que checar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, sus hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a documentar el estado de ánimo, también es sumamente importante porque, pues bueno, necesito saber que un deportista que es paciente, melancólico o triste o ansioso, va a recurrir quizá a unas porciones de alimentos más abundantes o va a salirse de su lineamiento de la alimentación y evidentemente o definitivamente dejan de comer, ¿no? Y va a tener dificultades para seguir ese plan de alimentación por esa falta de motivación. Entonces es necesario justo que tengamos en el radar el estado de ánimo de ese deportista, también porque nos va a pegar a nosotros en el área de nutrición deportiva, justo en estos lineamientos que les acabo de dar, pero también le va a pegar al entrenamiento en el área de las ciencias del deporte, del entrenador personal, porque aunque va a hacer el ejercicio, no lo está haciendo del todo correctamente o se ve también el sistema comprometido, se fatiga, no estamos al 100 y eso va a traer consecuencias en cuanto a la resistencia del entrenamiento y evidentemente no vamos a tener los logros que queremos en nuestro deportista.
En cuanto a los antecedentes de usos de esteroides anabólicos, pues también pues, ¿cómo decirles? Sería maravilloso que de verdad tuviéramos una historia clínica desde inicio al final de la vida deportiva de nuestros pacientes deportivos con este tipo de estudios, de antecedentes de usos de fármacos esteroideos anabólicos. Necesito saber cuánto las dosis, las frecuencias, cómo han sido programados sus ciclos de uso de esteroides anabólicos, eh, qué productos ha utilizado, qué testosteronas, cómo se ha suplementado, cómo ha sido la evolución en cuanto a la farmacología deportiva con los laboratoriales, con su plan de alimentación. Y si lo llegamos a tener, sería ejemplar que tuviéramos trabajado este rubro. Una valoración hepática, y si no, pues nosotros hay que hacerlo, ¿no? Una valoración hepática, una evaluación de lípidos sanguíneos, un examen de la presión arterial, una evaluación de la masa muscular, evaluación de la función tiroidea, y en el caso de las mujeres, sumamente importante, toda su salud femenina. Es decir, si ya tienen una vida sexual activa, pues bueno, checar perfectamente bien Papa Nicolau, colposcopía, que tengan una aplicación en donde se registren los ciclos menstruales para que nosotros también podamos ver cómo se han dado esos ciclos menstruales, esa periodicidad, esos eventos, si ha tenido muchos cólicos, si no ha tenido cólicos, si son dolorosas, si cuántos días dura, si en qué día es su primera menstruación. Eso es sumamente importante para tener mejor control en el ciclado de esteroides anabólicos. Y bueno, realmente esta es una intervención, es un tema pequeño, pero no por eso menos importante en la vida de nuestros deportistas. No es un tema que forme parte de su temario, sin embargo creo que es algo que carecemos de profesionalismo para hacerlo, y me refiero a las diversas áreas con las que vamos a involucrarnos y a trabajar. Entonces, no dejen esta información a la y se va, chequen bibliografías, busquen en la red, en internet, en la nube, van a tener muchísimos ejemplos de una historia clínica, de una anamnesis, no solamente que se perfila hacia el área médica, sino también hacia el área deportiva. O si no se acomodan con ninguna de ellas, que les sirva de ejemplo para que ustedes creen su propia anamnesis. De verdad, cuando uno tiene el expediente completo del deportista, se puede trabajar en diferentes formas y en una misma línea. Acuérdense que lo que no se documenta, pues se pierde. Entonces, pues bueno, este es un tema pequeño, es sencillo, pero sumamente importante. Agradezco su asistencia. Hasta luego.